Ya, ahí sí. Gracias, Jorge. Y bueno, como decía, la fórmula para hacer una transformación de delta a estrella están dados, bueno, la escribí en el enunciado igual, pero vamos a anotarlo aquí igual. Si este es R1, R2 y R3. Vamos a definirlo igual que en el enunciado. RB, RA y RC. Ya. Entonces, para pasar de un delta a una estrella, tenemos que si se fijan, para pasar a un delta, o sea, de un delta en estrella, la resistencia que va a salir de la delta, de un lado de la delta, se relaciona con las dos que se unen en ese punto. ¿Ya? Esa es la mnemotecnia. Porque abajo va a ser siempre la suma de las tres. R2 más R3 más R1. Pero arriba siempre va a haber una multiplicación. Igual va a ser la multiplicación. La mnemotecnia es que los dos elementos que están llegando a ese nodo, por el cual parte el elemento que vamos a transformar a estrella, se multiplican. Entonces va a ser R1 por R2. ¿Ya? Entonces, aplicando esa misma mnemotecnia, RB, entonces sería, abajo sería la suma, R1 más R3, o sea, más R2 más R3, y arriba sería entonces las dos que llegan a ese punto donde parte, ¿cierto? A este nodo. Entonces sería R1 por R3. ¿Ya? Y lo mismo con RC. Va a ser R2 por R3 dividido en la suma. ¿Ya? Y para pasar, esto es para pasar de delta a estrella. Y para pasar de estrella a delta. Arriba siempre es la multiplicación. Ya, esta es la mnemotecnia. Que por ejemplo, que todas, por ejemplo, vamos a sacar R1. ¿Ya? A partir de RA, RB y RC. ¿Ya? La mnemotecnia es que arriba, en el denominador, o sea, perdón, en el numerador, siempre van a ir la multiplicación, la suma de la multiplicación de todos los elementos. Que suena un poco raro, pero es como multiplico y sumo los elementos. O sea, es RA por RB más RB por RC más RA por RC. ¿Ya? O sea, como que multiplico los elementos entre sí y los sumo. Y eso para todos igual. Y la mnemotecnia es que la división va a cambiar. ¿Ya? Para sacar R1,
R1, la división va a ser por la resistencia, que no involucra los dos nodos por el cual va a pasar la resistencia. No sé si me explico. Es, por ejemplo, a partir de RA y RB se crean dos nodos, que son estos que están acá. Y a partir de esos nodos, entre esos nodos, va a estar R1. Entonces, la resistencia que divide va a ser la que no está involucrada, o sea, es RC. ¿Ya? Entonces va a ser RC. Y siguiendo la misma técnica, para R2, va a ser, arriba va a ser lo mismo. RA por RB, RD por RC, más RA por RC, dividido en... Estamos sacando R2, va a ser en RB, ¿cierto? Porque esta es la que no involucra R2. Ya que R2 sale de este nodo y de este nodo. ¿Ya? Entonces la que no está involucrada es RB. Y lo mismo con R3. Va a ser, bueno, no lo voy a anotar. Lo mismo arriba, dividido en RA. Entonces, esas son las mnemotecnias para acordarse cómo son la transformación de delta estrella. ¿Ya? Ya. Entonces ahora hay que ver los ejercicios. ¿Ya? En el ejercicio 1 nos piden, tenemos este circuito. Bueno, 1.i, porque vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a tener una fuente de 12 continua, resistencia, resistencia. Ya. Vamos a darle nombre. R1, R2, R4, R5 y R7. Ya. Y nos piden sacar la resistencia equivalente del sistema. ¿Ya? Aquí está súper difícil sacar una parte equivalente, ¿cierto? Porque no están ni en paralelo ni en serie. De hecho, si alguien me puede decir en qué configuración está tanto como esta parte como esta parte, en delta, exacto, en delta. Triángulo, no sé si en alguna parte le dicen sí, pero creo que es más conocido por decir como configuración delta. Pero está bien, delta. ¿Ya? Entonces, aquí lo que podemos hacer es transformar una de las dos partes a una estrella, de manera que me quede algo así. Se me va a quedar una resistencia, aquí ahora R2. Se me va a ir R4. R3. Me va a quedar algo así, ¿cierto? Una resistencia aquí, otra resistencia aquí
esta resistencia aquí. ¿Ya? Vamos a transformar entonces esta parte del circuito, que está en delta, lo vamos a pasar a una estrella y nos va a quedar un circuito más fácil, porque ahora estas dos resistencias y estas dos resistencias ya no van a estar, o sea, ya van a estar en serie. Ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a sacar las resistencias equivalentes de la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar un RA, RB y RC. ¿Ya? Ya, ¿cómo saco esto? Aplico lo que habíamos visto anteriormente. Abajo siempre va a ser la suma. Así que va a ser R3, o sea, R4, más R5, más R6. Y lo mismo acá. Lo voy a copiar, lo voy a dejar ahí si no. Bien. Y arriba va a ir la multiplicación de las resistencias que llegan a ese nodo. ¿Ya? ¿Cierto? Si lo vemos así, vamos a como hacerle, a ponerlo en la forma que nosotros me hemos visto. Está, ¿cierto? Está así, está R4, R5 y R6. Entonces, vamos a sacar el equivalente. Entonces, a este le vamos a llamar RA, RB y RC. No sé si se ve, está muy chiquito. Sí. Ya, ahí está. Entonces, RA va a ser la multiplicación de las resistencias que llegan al nodo donde parte A. Esto va a ser R4 y R5. Entonces va a ser R4 por R5. RB, entonces sería R4 y R6. Y RC sería R5 y R6. Ya. Entonces vamos a reemplazarnos. R4. Vamos a reemplazar 270, 30 y 35. Entonces R4 por R5 va a ser 30 por 70. Y dio la suma que es 30 más 70 más 35. Y eso es igual a 15.56. ¿Ya? Aquí lo mismo, R4 y R6 nos va a dar RB. Y R4 es 35 y 70. Eso es igual a 18.15. Y el último es 35 por 30. 125.
Y eso es 7.28. Ya. Entonces, ahora transformamos este circuito a un nuevo circuito. Que ya no va a tener esta forma. Sino que va a ser así. Un nodo que ya no existe. Y aquí me falta una resistencia. ¿Cierto? Entonces, este va a ser RA, RB y RC. Y ahora, si se dan cuenta, mucho más simple el circuito. Porque estos dos están en serie, estos dos están en serie, y entre sí están en paralelo. Y entonces puedo sacar un equivalente general. Entonces, el rec total va a ser RC en serie con R7 más R1, que también está en serie, más el paralelo entre la suma de R2RA y R3RB. Entonces va a ser 1 dividido en R2 más RA más 1 dividido en R3 más RB. Eso va a menos 1. ¿Ya? Y reemplazando con los valores, nos va a dar una resistencia equivalente total de 98.6. Ya. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Ya. Entonces vamos a pasar a hacer la parte 2. En la parte 2 tenemos este circuito. Tenemos una resistencia acá en delta. Y dos condensadores. Este es el nodo A y el nodo B. Dicen que R vale 10. Ahí, si nos fijamos, las cargas en delta están equilibradas. Eso significa que cuando una carga está equilibrada, que las tres fases tienen la misma impedancia. En este caso, las tres tienen resistencia R, sí que estarían equilibradas. ¿Ya? Y nos piden sacar el valor de C, si W es igual a 1000, y queremos que la parte real del Z equivalente sea igual a menos la parte imaginaria del Z equivalente. ¿Ya? Esa es la condición. Entonces, primero vamos a pasar todo al dominio de régimen permanente sinusoidal. Dominio fasorial.
de la frecuencia. Entonces, Z sub C va a ser igual a menos J y en WC es igual a menos J dividido en 1000C. ¿Ya? Y en esta parte, al igual que la vez pasada, está un poco difícil como sacar un equivalente si es que tenemos ese delta, porque no podemos trabajar con él, ya que las dos condensadores no están en paralelo, tampoco están en serie, tampoco están en serie la resistencia, están en delta. Entonces no conviene trabajar con eso. Entonces lo que vamos a hacer, al igual que la vez pasada, va a ser transformar ese circuito. Ya, entonces, ya. Como las cargas están equilibradas, tanto en delta como en estrella, las cargas van a ser iguales. ¿Ya? O sea que RA igual a RB igual a RC. Y entonces saquemos uno. Va a ser, como bien dijimos antes, para pasar de delta a estrella, abajo va a ser la suma de las tres cargas en delta. Entonces va a ser R más R más R. Y arriba va a ser la multiplicación de los dos que llegan. En este caso, todos son R, así que va a ser R por R. Va a ser R cuadrado, entonces, dividido en 3R. Entonces va a ser R dividido en 3. ¿Ya? Y R valía 10. Así que va a ser 10 dividido en 3. 3.3 periódico. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener un circuito de la siguiente forma. ¿Cierto? Entonces, D y este es A. Ya, entonces este vale R tercios, R tercios y R tercios. Este es C, C. Entonces nos piden sacar un Z equivalente. Al igual que la vez pasada, esto está en paralelo, o sea, en serie. Está en serie y entre sí están en paralelo. Entonces, el Z total va a ser R tercios, ¿cierto? Porque esta está en serie a esta impedancia en paralelo. Más 1 dividido en R tercios más menos J dividido en 1000C más 1 dividido en R tercios menos J dividido en 1000C. Eso será menos 1. Pero si se fijan es como, esta parte es como 1 dividido en R o en Z más 1 dividido en Z a la menos 1, porque son iguales. Entonces va a ser 2 dividido en Z
a la menos 1 y z medios. ¿Ya? Entonces, esto simplemente es, vamos a borrarlo, y va a ser un medio por r tercios menos j dividido en 1000 c. Entonces, el z total va a ser 3 medios por r dividido en 3 menos j dividido en 2000 c, ¿cierto? Nos podemos echar eso y nos va a quedar que va a ser 10 dividido en 2 menos j dividido en 2000 c. ¿Ya? Y la indicación nos pide cuál es el c para que la parte real de la impedancia equivalente sea igual a menos la parte imaginaria de la impedancia equivalente. Entonces, nos queda 10 dividido en 2 igual a menos j dividido en 2000 c. Entonces, c, bueno, esto es 5, va a ser igual a, bueno, el j se va porque estamos hablando solamente de la parte imaginaria. La j no va. Y entonces nos va a quedar que c es igual a 1 dividido en 5 por 2000. Y eso es igual a 10 a la menos 4 faradios. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Porque vamos a pasar a hacer la última parte de esta pregunta. Es que nos piden que el valor de la parte real sea menos el valor de la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces no tendrían que considerar el j, porque ya de por sí están sabiendo que j es imaginario. Están diciendo que el valor de la parte real sea menos el valor de la parte imaginaria. No sé si queda un poco más claro. Ya, bueno. Ya, entonces, después nos dicen, ya, se va a agregar entonces a este circuito, en verdad, a este que está acá. Vamos a ver. Ya, se agrega a este circuito una resistencia y una inductancia. Y nos dicen, usando el C de la parte anterior, saque el valor de L tal que se... A ver, ¿cómo era? Era
se maximice, no, se minimice el valor de la impedancia equivalente máximo, maximizando la transferencia de potencia. ¿Ya? Entonces, aparte de todo esto, nosotros ya sacamos Z equivalente, que va a ser 5 menos 5J, ¿cierto? En particular es 5 menos J dividido en WC, ¿cierto? Y de esta parte tenemos una resistencia equivalente, que va a ser R más J omega L, ¿cierto? R vale 10 y, bueno, conocemos W, pero no sabemos J. O sea, perdón, L, perdón. ¿Ya? Y entonces nosotros podemos sacar una impedancia total, que va a ser la suma. 15 más J por omega L menos 1 dividido en omega C, ¿cierto? Y nos dicen, saque el L tal que se maximice se minimice la impedancia para máxima transferencia de potencia. ¿Ya? Nosotros sabemos que S es igual a B por I, conjugado. Pero I es B partido en Z. Vamos a ver Z equivalente. Y eso conjugado. Entonces, nosotros sabemos que B cuadrado dividido en Z va a ser igual a la potencia. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos minimizar el Z equivalente. Entonces, si nosotros minimizamos el Z equivalente, este número va a ser muy chiquitito, el de abajo. Y entonces, si mantenemos constante el valor de B, ese va a crecer, ¿cierto? Va a ser grande. Si es que Z equivalente es chiquitito. Entonces, queremos minimizar Z total para que sea el menor valor posible. ¿Ya? Entonces vamos a minimizar 15 más J por omega L menos 1 dividido en omega C. ¿Ya? Pero si nos fijamos, el único parámetro que nosotros no conocemos y que podemos manejar es L. ¿Ya? El 15 no lo voy a poder reducir, ¿cierto? Porque no depende del parámetro que puedo reducir. Entonces, esto se trata al final de que esto sea 0, porque ese va a ser el menor valor de la impedancia, ¿cierto? Porque el módulo siempre va a ser 15 al cuadrado más algo al cuadrado, que ese algo va a ser el número imaginario, ¿cierto? En este caso va a ser esta expresión que está acá. ¿Cierto? Entonces, si quiero que esta expresión de Z equivalente sea la mínima posible, el A tiene que ser 0. Ese es el propósito de eliminar, o sea, de minimizar Z equivalente.
ya que, como dije anteriormente, si minimizamos Z equivalente, vamos a maximizar la potencia, la transferencia de potencia, que está según esto que vimos acá. Lo que está acá. Si esto es muy chiquitito y el B es constante, el S va a subir, va a ser lo máximo posible. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay que minimizar esto, que ojalá sea 0. Entonces, imponemos que sea 0. 0 es igual a WL menos 1 dividido en WC. ¿Cierto? Entonces, L va a ser igual a 1 dividido en W cuadrado C. ¿Ya? Y eso es igual a 1 dividido en 10 a la 3 al cuadrado por 5. Perdón. Será 10 a la menos 4. ¿Cierto? Eso es igual a 1 dividido en 10 a menos 2. O sea, a la 2, al 2. Y eso es 0.01. Ya, y si se fijan, esta ecuación que está acá, ustedes la vieron en clase, pero en vez de sacar el L, ustedes ya tenían un circuito, sabían el L, sabían el C, pero la frecuencia a la cual esto es 0, se le llama frecuencia de resonancia. ¿Ya? Y de hecho, creo que el profe me dijo que la calcularon, que siempre es 1 dividido en raíz de L por C. Y esa es la frecuencia generalmente cuando ustedes, no sé, cuando giran la perilla de una radio AM, están moviendo el valor de C o el valor de L para que pille una frecuencia de resonancia, y en esa frecuencia de resonancia ustedes van a sintonizar una red. ¿Ya? Entonces, esa era la última parte de este ejercicio. ¿Ya? Y si se fijan, si este L toma ese valor, esto es 0. Entonces, el módulo del Z equivalente va a ser solamente 15. Y entonces, S, que es la potencia, es máximo. El módulo. El módulo de Z, o sea, de S es máximo. ¿Hay alguna duda? Ya. Entonces vamos a hacer la pregunta 2. La pregunta 2 de transformadores. ¿Ya? Y un transformador es básicamente un núcleo de hierro, un material ferromagnético como el hierro, no, creo que el aluminio no es transportador de flujo magnético, pero pensemos que es hierro y tiene una bobina acá.
una a cada lado. ¿Ya? Y bueno, por fenómenos de electromagnetismo, fenómenos magnéticos, la presencia de un voltaje en esta parte genera una corriente acá por las bobinas. Y esas bobinas, bueno, por leyes de Maxwell, sí, las bobinas son de cobre. En verdad puede ser de un material conductor, puede ser de aluminio también, no necesariamente son de cobre. Entonces, por fenómenos electromagnéticos, esto crea un flujo magnético que recorre el material ferromagnético y genera entonces un voltaje inducido en la bobina del secundario. ¿Ya? Y bueno, la gracia de esto es que se genera una diferencia de voltaje según el número de vueltas que tiene cada bobina. ¿Ya? Porque el flujo que se produce es proporcional al número de vueltas y al voltaje. ¿Ya? Y como el flujo es el mismo para cada lado, entonces, en particular tenemos que el voltaje 1 como fasor, dividido, o sea, perdón. Claro, el voltaje 1, el voltaje en el primario va a ser N1 por la derivada de la densidad de corriente, o sea, de flujo magnético en el tiempo. ¿Ya? Y lo mismo para el voltaje 2. También va a depender de su número de vueltas. Pero como esto es lo mismo, porque el flujo no se va a crear más flujo de la nada. El flujo se crea a partir de una fuente de voltaje. Entonces se pueden, como los flujos son iguales, entonces no va a quedar una diferencia, o sea, una proporción entre los voltajes y el número de vueltas. ¿Ya? Esto es pensando que esto es un transformador ideal. La verdad es que no funciona tan así, porque si hay pérdidas de flujo, hay pérdidas eh, de tipo Joule, o significa pérdidas por fricción o por calor, pérdidas de Foucault, pérdidas por histéresis, ¿ya? Que son fenómenos eh, magnéticos que se producen en el transformador y que se modelan de una forma distinta, pero que siguen teniendo siguen eh, teniendo esta proporción de voltajes y de número de vueltas, que es como lo más fuerte del transformador. Porque creo que en algún momento se lo dije anteriormente, esto produce que nosotros podemos elevar el voltaje al voltaje a transmitir de nuestras ondas y por lo tanto minimizar las pérdidas, y por eso nosotros transferimos la energía o la potencia
a un alto voltaje. Por eso tenemos torres de alta tensión y por minimizar pérdidas de transmisión. Y el transformador es un elemento súper fuerte en lo que son sistemas de potencia porque nos permite elevar el voltaje y con eso minimizar las pérdidas. Si no existiera este equipo, no podríamos subir el voltaje y por lo tanto tendría mucho más pérdida en el sistema, pérdida de transmisión, y no podríamos tener un sistema tan amplio como el que tenemos hoy en día en el mundo, y en Chile en particular, que va desde el norte, creo que de Arica hasta Puerto Montt. Entonces, es súper importante esto. Y ojo que estos fenómenos electromagnéticos se producen solamente para fuentes variables en el tiempo. O sea, estos voltajes V1 y V2 no son voltajes constantes, son voltajes fasoriales. ¿Ya? O sea, significa que son voltajes sinusoidales en el tiempo. ¿Ya? Porque si no, no se produciría una derivada del flujo. ¿Ya? Esa derivada sería constante y no se produciría un voltaje inducido en el secundario. ¿Ya? Y de igual manera que existe esta proporción para el voltaje, existe una proporción para la corriente. Y 1 por N1 es igual a I2 por N2. ¿Ya? Y también existe una forma de referenciar las impedancias de un lado a otro. Imaginemos que este es N1 dividido en N2. Y esta es Z acá. Si nosotros queremos pasar esta resistencia, o sea, esta impedancia en verdad, a este lado, y que nos quede un circuito de esta forma, en el fondo como que saltarnos el transformador, el Z' va a ser N1 dividido en N2 al cuadrado por Z. ¿Ya? Eso significa, se llama referencial al primario. ¿Ya? Ya, y generalmente a N1 dividido en N2 se lo denomina A, que es la proporción entre el número de vueltas. ¿Ya? Entonces, si definimos así, B1 igual a A por B2, I1 igual a 1 partido en A por I2, y Z' es igual a cuadrado Z. ¿Cierto? Tenemos esas tres relaciones. Que son las que vamos a usar en este ejercicio. Ya. Y también tenemos que fijarnos en una última cosita, que son las polaridades. En particular, hasta en este ejercicio vamos a trabajar con transformadores monofásicos, pero en la realidad y en los sistemas eléctricos, generalmente todos los elementos son trifásicos, como dije anteriormente. Y entonces los transformadores también son trifásicos, ya sea como banco de condensador, que son 3 transformadores, o otras topologías de transformadores.
Pensando en eso, únicamente pensando que vamos a trabajar con transformadores monofásicos, teniendo en cuenta eso, tenemos que también tomar en cuenta la polaridad. ¿Ya? Si tenemos dos puntitos así, significa que la polaridad es directa. Entonces, los signos tanto de B1 e I1 con respecto a I2 se mantienen. ¿Ya? Pero si tenemos polaridad inversa, esto significa que, dada la razón de vueltas, la disposición en las cuales entran los flujos pueden ser, pensemos que aquí va una bobina, los flujos pueden ir en esta dirección, o pueden ir en esta dirección. Y eso tiene que ver con cómo están dispuestas las vueltas en el transformador. ¿Ya? Pero para efectos de cálculo, eso induce que la corriente y los voltajes tengan un desfase de 90 grados, porque se desfasa la corriente y se desfasa el voltaje en 90 grados, y eso, si se lo vemos en fasorial, eso va a implicar de que vamos a tener un desfase también, o sea, perdón, una relación de inversos entre un voltaje y el otro. Menos A por B2. Se sale un menos, dado que se desfasa en 90 grados. Y eso fasorialmente nos tira un menos. ¿Ya? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, vamos a resolver el ejercicio por fin. Entonces nos piden, tenemos una fuente de 100, ángulo 0 en fasor, o sea, 200. 200 ángulo 0 en fasor, una Z1, un transformador con polaridad directa y relación de 1 a 2. ¿Ya? Un Z2, otro transformador, también con polaridad directa. Polaridad directa y relación 1 a 3 y un Z3. Ya. Teniendo eso en cuenta, nos piden sacar una Z equivalente. Ya. Como vimos anteriormente, podemos referenciar todo hacia el primario. De tal manera que nos quede aquí una Z equivalente. ¿Y cómo vamos referenciando el primario? Vamos a pasar este por acá. Ah, pero pasamos por el transformador. Así que tengo que multiplicarlo por 1 al tercio al cuadrado. ¿Cierto? Porque la proporción es 1 a 3. Ya. Y después paso por acá. Sumo a este. Y luego quiero referenciar a este lado, al primario nuevamente. Pero paso por el transformador. Entonces tengo que multiplicar por esa relación al cuadrado. Como habíamos visto acá. ¿Cierto? Entonces la Z equivalente va a ser Z1, que va a ser la que está en el primario, ya que estamos en el primario, en el primer primario, por así decirlo, y queremos todo llevarlo a ese lado. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a referenciar. Ya, lo primero que tenemos que hacer es referenciar el Z3 al segundo lado, y por lo tanto va a ser Z3 por A cuadrado, que es un tercio al cuadrado.
¿ya? A eso yo le sumo el Z2, que está en la segunda parte. Y eso, para pasarlo al lado del primario, tengo que referenciarlo nuevamente. Y referenciarlo según el número de vueltas, que va a ser un medio al cuadrado. ¿Ya? Y reemplazando con los valores, va a ser 20 menos 45J más un cuarto por 45 más 30J más 300 más 250J por 1 dividido en 9. Y calculamos, nos va a dar 39.583 menos 30.555J. Ojo que siempre hay que tener cuidado con el número de vuelta. Si nosotros hubiésemos querido referenciar el voltaje para acá, y todas estas impedancias para acá, ya la proporción no sería 1:3, sino que sería 3:1 o 2:1. ¿Ya? En este caso, obviamente, era más simple llevar el Z3 al primario. ¿Ya? Ya. Entonces, B. La parte B nos piden todas las corrientes. ¿Ya? Entonces, I1, I2, e I3. Bueno, claramente I1 va a ser B, o la fuente de voltaje, dividido en el Z total. ¿Cierto? Y nos da 100, esto es 200 ángulo cero, dividido en 39, ¿cuánto aquí? Voy a moverlo. Esto que está acá arriba. ¿Cierto? Y eso nos da un resultado de 3.999, ángulo 37.66 grados. ¿Ya? Y ahora, este sabemos que hay 1. Y para sacar I2 e I3, como la polarización es directa, sabemos que no hay cambio de signo tampoco. Entonces tenemos que I1 por N1 es igual a I2 por N2. Entonces, I2 es igual a I1 por N1 partido en N2. Y eso es I1 por 1 dividido en 3. ¿Cierto? Ah, no, I1 dividido en 2. O sea que estamos pasando, no estamos pasando de la derecha a la izquierda, sino que de la izquierda a la derecha. ¿Ya? Entonces va a ser 1.99999 37.66. ¿Ya? Y de la misma forma, I3 va a ser bueno, I3 por N3 igual a
I3 por, o sea, I2 por N2. Entonces I3 va a ser N2 dividido en N1, o sea, N3 por I2. Eso es 1/3 por 1.999 ángulo 37.66 grados. Y eso es 0.666 ángulo 37.66 grados. Entonces ahí tenemos las tres corrientes, que son la parte B. Y la parte C, bueno, en esta ocasión, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que S igual a B por I conjugado? Ya, en esta ocasión, si esto es en RMS, pero ahora vamos a usar el valor de amplitud. Ya no estamos trabajando con el voltaje efectivo, sino que con la amplitud del voltaje. Entonces S es 1/2 B por I conjugado. En amplitud, la verdad. Amplitud completa. Ya. Entonces, teniendo eso, tenemos que S en Z3 va a ser 1/2 por el voltaje en la zona 3 por la corriente en la zona 3 conjugada, que es igual a 1/2 por B3, que es Z3, por I3 por I3 conjugado. Y eso va a ser 1/2 por la impedancia 3 por I3 por I3 conjugado. Pero eso es un número complejo por su conjugado, es igual al módulo de ese número complejo al cuadrado. Entonces va a ser I2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, S3 va a ser 1/2 por Z3, que era 300, más 250J, por I2, el módulo I2 al cuadrado. I2, o sea, I3, perdón. I3 sabíamos que era 0,66 ángulo 37.66. Entonces su módulo o magnitud es 0.66. Y eso al cuadrado. Eso nos da un valor de 66.6 periódico más 55.5 periódico J. Ah, sí. Bueno, no me había fijado que me habían corregido, pero sí, era I3 al cuadrado. Lo escribí, pero dije I3 después. Y este era, efectivamente, es I3. Y entonces tenemos el Z3 en expresión de A más BJ. Entonces este es P y este es Q. Entonces, teniendo esto, sabemos que su factor de potencia va a ser inductivo, ya que Q es mayor que 0. ¿Ya? Y ahora nos falta calcular el módulo de la potencia y el factor de potencia. Entonces, el módulo va a ser simplemente la raíz de 66.6 al cuadrado más 55.5 al cuadrado.
Y eso nos da 86.78. Y con eso, finalmente, calculamos el factor de potencia, que va a ser P dividido en S, y eso es 66.6 periódico dividido en 86.78. Y eso es 0.768. Y eso es inductivo, ya que sabemos que la potencia reactiva es mayor que 0. Ya. Y ese sería el ejercicio 2, parte 3. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Lo voy a dejar proyectado para que lo puedan copiar.